Hoy veremos un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájense mientras nos vamos a Estados Unidos. Catherine Hambrick, conocida como Kate, nació el 16 de julio de 1856 en el condado de Pickens, Georgia. Sus padres tenían una granja modesta pero exitosa, lo que permitió a la familia vivir cómodamente, aunque no se les consideraba ricos. Al crecer en la zona rural de Georgia, experimentó la vida en la granja, ayudando con las tareas diarias y aprendiendo los valores del trabajo duro y la autosuficiencia. Aunque la posición financiera relativamente estable de su padre le brindó a Kate una sensación de seguridad y algunos lujos, la familia ocasionalmente experimentaba problemas económicos. Asistió a la escuela donde aprendió lectura, escritura y aritmética, materias consideradas esenciales para todos los niños. Sin embargo, sus oportunidades educativas eran menores que las de sus hermanos, reflejando las normas sociales de la época. La granja de los Hambrick colindaba con la del señor William Southern y su esposa Elizabeth, quienes tenían una economía moderada y trabajaban duro para mejorarla. Para 1874, la señora Southern había dado a luz a 11 hijos, 7 niños y 4 niñas, de los cuales 10 sobrevivieron a la infancia. Roberto, conocido como Bob, nació el 1 de julio de 1856 y se volvió un joven fuerte y apuesto, muy admirado por las jóvenes de la zona. No solo era su apariencia, también era muy encantador y poseía una actitud amigable y cautivadora que lo hacía muy querido por todos en la comunidad. Siendo solo 2 semanas mayor que Catalina y viviendo en una granja vecina, Bob a menudo se encontraba en su compañía. Su estrecha amistad llevó a muchos a comentar lo bien que parecían estar juntos. Catalina creció y se volvió una joven encantadora, de figura esbelta, ojos marrones y cabello castaño rojizo. Sin embargo, Roberto a menudo era visto con otra joven, Narcisa Cowart. Ella era muy elegante en su apariencia y, a diferencia de Catalina, provenía de una de las familias más ricas del condado de Pickens. Aunque durante mucho tiempo la gente pensó que Roberto se casaría con Catalina, Narcisa se separó recientemente de su esposo y era conocida por ser manipuladora e imprudente. Su actitud escandalosa y su gusto por causar problemas hicieron que la comunidad dudara sobre la relación entre ella y Roberto. La duda acabó cuando Roberto propuso matrimonio a Catalina y ella aceptó feliz. Durante los siguientes meses, la conversación en el condado de Pickens giró en torno a la boda. Fue un gran evento y los novios parecían muy felices. Después de la boda, se instalaron en su nuevo hogar y la gente solía comentar lo bien que se llevaban. Sin embargo, no mucho después, Bob empezó a llegar tarde a casa sin dar ninguna explicación por sus ausencias. Kate se preocupó y su esposo siempre daba respuestas evasivas cuando le preguntaba dónde había estado. Comenzaron a circular rumores inquietantes de que Bob aún veía a Narcisa. Según los chismes, los habían visto caminando juntos por el bosque varias veces desde la boda. Kate, que ya se sentía incómoda, ahora se preocupaba por el estado de su matrimonio. Se preguntaba qué hacer y le resultaba difícil ignorar los rumores y mantener la confianza en su esposo. La felicidad que compartían ahora estaba opacada por la sospecha e incertidumbre. En Navidad de 1876, el padre de Kate organizó una fiesta festiva en su casa, invitando a la gente del condado de Pickens a celebrar la temporada navideña. Fiel a la tradición local de hospitalidad generosa, invitó a Narcisa y a sus padres, quienes creían que irían a la fiesta para que todos los rumores sobre Narcisa y Bob pudieran extinguirse y que Bob mostrara públicamente afecto hacia su esposa. Aunque se había extendido una invitación a la familia de Narcisa, esto no le agradó a Kate. Ya se sentía humillada y avergonzada por los rumores que circulaban sobre la relación secreta de su esposo con una joven que no le agradaba. Le suplicó a Bob que no la avergonzara más en la fiesta y le pidió que no bailara ni le prestara atención a Narcisa, con quien lo habían visto salir en varias ocasiones. El día de la fiesta, sus intentos de evitar una situación incómoda fueron ignorados. Mientras la noche avanzaba y la música sonaba, los temores de Kate se hicieron realidad. Observó con consternación cómo Bob llevó a Narcisa al centro de la sala y frente a todos los invitados comenzaron a bailar. Kate intentó rápidamente calmar la situación. Se acercó a ellos y le recordó suavemente a su esposo que le había prometido ese baile a ella.
Extrañamente, Narcisa empezó a discutir con Kate y le dijo que solo era un baile y que no debía preocuparse tanto. Enojada y frustrada, Kate se sentó a un lado del salón. Al comenzar el siguiente baile, Bob invitó a su esposa, pero ella negó con la cabeza y rechazó. Estaba muy molesta por sus acciones y las duras palabras de Narcisa, que aún resonaban en su mente. Mientras la pareja se miraba, aparentemente incapaz de resolver sus diferencias, Narcisa tomó a Bob del brazo y declaró que él podía bailar con ella en su lugar. Mientras ella lo alejaba, él miró a Kate con una expresión de arrepentimiento y confusión. Kate se sentía humillada. Al ver a su esposo bailar, su sensación de traición aumentaba. Ella estaba callada y su rostro se puso pálido. Se sentía como una extraña en una habitación llena de amigos y vecinos. Se levantó y se acercó a su padre. Le pidió si podía prestarle su navaja de bolsillo, explicándole que quería cortarse las uñas. Aunque el señor Hambrick consideró extraña la petición, entregó la navaja. Lo que pasó después fue impactante. Kate abrió las hojas y la ocultó discretamente en su vestido. Cuando terminó el baile, Kate se acercó a Narcisa y tomándola del brazo, le dijo en voz baja: «Ya has bailado suficiente». Antes de sacar el cuchillo y clavarlo en su pecho, Narcisa se tambaleó hacia atrás mientras la sangre brotaba de la herida. Impulsada por la rabia, Kate atacó a Narcisa, la tomó del cabello y le cortó la garganta. Narcisa cayó al suelo. Estaba muerta. La habitación se sumió en el caos. Jadeos y gritos llenaron el aire mientras se desarrollaba una escena horrible. Uno de los invitados, llamado señor Julie, miró el cuerpo sin vida de Narcisa en el suelo y gritó: «¿Quién es responsable de esto?». La pequeña figura de Kate entonces se adelantó y declaró con voz firme y sin arrepentimiento: «Yo fui quien lo hizo y no me arrepiento». Actuando rápidamente, el señor Julie corrió hacia la puerta y la cerró con llave. Luego dijo que nadie puede irse hasta que el asunto haya sido investigado y los culpables arrestados. Bob Southern, tras observar en silencio a la multitud, sacó su pistola y tomó la mano de Kate. Con expresión seria, gritó con autoridad: «Señores, me voy de esta casa con mi esposa, con o sin su permiso. Si es necesario, me abriré paso a tiros». Hubo un silencio atónito mientras los invitados asimilaban la seriedad de sus palabras. Aunque había mucha tensión, nadie intentó detenerlos. Bob y Kate empujaron a los invitados y se dirigieron a la puerta. Cuando salieron a la noche, se les unieron el padre de Bob, William, y sus hermanos James y Miles. Todos huyeron, dejando confusión y caos nocturno. Se dirigieron al norte, decididos a empezar de nuevo lejos del condado de Pickens. Las autoridades recibieron con mucha incredulidad la noticia de que los Southerns se habían ido del pueblo sin ser perseguidos. Nadie podía decirles hacia dónde se habían ido. Se envió un grupo de búsqueda, pero Bob, Kate, el padre de Bob y sus dos hermanos no fueron encontrados. La familia de la joven asesinada y el gobernador de Georgia ofrecieron una recompensa considerable por su captura. Sin embargo, a pesar de los generosos incentivos, continuaron evadiendo la captura y un año después aún no habían sido encontrados. En febrero de 1878, Bill W. Finley, detective privado y exalguacil de Pickens, fue avisado de que Bob y Kate Southern, junto con el padre y hermanos de Bob, fueron vistos en Franklin, Carolina del Norte. Se había informado que los 5 habían preguntado sobre establecerse en una granja en la zona. Convencido de que los Southern realmente estaban en Franklin, el señor Finley reunió a 3 hombres y viajó allí con la intención de arrestar a los fugitivos y devolverlos a Georgia. Al llegar a la granja donde creía que estarían, le dijeron que los ocupantes se habían ido días antes. Averiguó que los Southern viajaban en carreta de bueyes, un transporte muy lento que facilitaba que él y su equipo los alcanzaran. Cuando hallaron la carreta, Bob y Kate ya acampaban esa noche. Con sus hombres posicionados, el señor Finley se acercó a Bob, se presentó y le dijo que llevaría a él y a su esposa de regreso al condado de Pickens. No hubo disparos y Bob solo asintió. Pero el señor Finley se sorprendió al ver que Kate tenía un bebé en brazos. No debía tener más de unos meses. Ninguno de los 5 se resistió al arresto. Parecía que su actitud mostraba resignación, como si terminar su vida de fugitivos les diera alivio.
Al enterarse de la captura, la gente de Pickens se reunió en silencio y con curiosidad por el regreso de los fugitivos. Algunos seguían horrorizados por la brutalidad de Kate. Esa noche de diciembre de 1876 los llevaron a la cárcel y Bob y Kate pudieron quedarse juntos en una celda con su bebé. Liberaron al padre de Bob y sus hermanos, pero él quedó detenido por faltas menores. Kate fue acusada de asesinato en primer grado y su juicio se programó para mayo de 1878. Hubo mucho interés en el juicio y los periódicos llenaron sus páginas con relatos detallados de los procedimientos. La cobertura permitió a los lectores mantenerse bien informados sobre todos los aspectos del caso. El flujo constante de información mantuvo el juicio en el centro de atención y resaltó las complejidades de un caso que fascinó a todos en Georgia. Kate se declaró inocente y asistió al proceso con un bebé, pero aunque lo negó, la fiscalía podía probar fácilmente su culpabilidad, ya que cometió el asesinato en una fiesta de Navidad ante muchos testigos. La defensa mostró a Kate como un alma atormentada. Afirmaron que el esposo de la señora Southern tuvo una relación con la señorita Coward antes de casarse con Kate y siguió una amistad inapropiada tras la boda. Esta relación continua, afirmaron, llenó a Kate de celos y tristeza debido a los constantes desprecios e insultos que soportaba. El día del asesinato afirmaron que el señor Southern actuó de forma atroz al bailar con la señorita Coward en la fiesta, causando gran angustia a su esposa ante muchos residentes del condado de Pickens. Afirmaron que ella había sido llevada al borde de la locura por los celos y la desesperación y actuó en un momento de ira descontrolada, enfatizando que no hubo premeditación y que sus acciones fueron un arrebato espontáneo de una mujer cuya felicidad había sido destruida sistemáticamente por las intenciones de otra mujer para robarle a su esposo. Sin embargo, la fiscalía se centró únicamente en los acontecimientos de la noche en cuestión. Presentaron un relato claro y factual del asesinato sin ofrecer opiniones personales ni conjeturas. Este enfoque dejó a la defensa con poco margen de maniobra, sin testigos que respaldaran sus argumentos de que Kate estaba en un estado de gran agitación emocional debido a las supuestas provocaciones de su esposo y la señorita Coward. La interpretación de la defensa sobre los hechos que llevaron a este terrible crimen parecía débil y sin fundamento. El juicio concluyó una vez que se presentaron todos los testimonios y se realizaron los alegatos finales. El jurado deliberó largo tiempo antes de llegar a un veredicto. Al regresar y sentarse, la sala del tribunal estaba llena, con todos los asientos ocupados por espectadores ansiosos. La galería quedó en silencio y todos parecían alternar sus miradas entre el jurado y el acusado. Luego se le pidió al portavoz del jurado que diera el veredicto y con voz calmada y segura declaró que consideraban a la acusada, la señora Kate Southern, culpable. Cuando Kate escuchó el veredicto, su rostro se puso pálido y sus manos empezaron a temblar. Sus ojos se abrieron por el shock e incredulidad. Murmullos y susurros llenaron la galería. Algunas personas intercambiaron miradas de sorpresa, mientras que otras negaban con la cabeza asombradas. Unos momentos después, el juez Lester pidió orden y el silencio volvió a la sala del tribunal. Luego se volvió hacia la señora Southern y la sentenció a muerte. Sería ahorcada el 21 de junio. Tan pronto como Kate fue escoltada de regreso a la prisión, la comunidad comenzó a considerar las ramificaciones del asesinato y el juicio. Que una mujer fuera sentenciada a la horca causó gran curiosidad. Muchos dudaban si su crimen merecía un castigo tan severo y pensaban que debía ser perdonada. Se hizo evidente que había un movimiento creciente que instaba al gobernador a conmutar su sentencia con la esperanza de que reconsiderara su destino. Los periódicos expresaron su preocupación sobre por qué ella enfrentaba la horca, comparando su situación con la de innumerables mujeres en todo el país que soportan maltratos similares por parte de sus esposos. Se argumentó que la única diferencia era que Kate había tomado la justicia por su propia mano para deshacerse de la seductora de su esposo. Aunque la mayoría de las mujeres sufrían en silencio, quienes conocían a Kate decían que era buena persona, dedicada a su familia y activa en la iglesia. Se reveló que ella se encontraba en un estado mental desequilibrado en el momento del asesinato, y un médico confirmó que, de hecho, había sufrido 3 ataques epilépticos el día anterior al incidente.
Además, se reveló que 2 miembros del jurado habían expresado su apoyo a su ejecución incluso antes de que comenzara el juicio. El apoyo a Kate Southern aumentó. La indignación fue expresada tanto por periódicos como por sacerdotes y otros miembros respetados de la comunidad. Se informó que la señorita Cowett había sido una mujer depravada de 25 años, que una vez se casó, pero se había separado de su esposo debido a sus propias acciones. Se convirtió en una paria en su vecindario y era conocida por su temperamento desesperado, su carácter violento y su lengua calumniosa. Incluso había intentado evitar que Bob Southern se casara con Kate, difundiendo rumores escandalosos sobre ella. La respuesta del público puso de manifiesto una profunda insatisfacción con la severidad de la sentencia de muerte y aumentó la presión sobre el gobernador Colquitt para que reconsiderara su destino. Mientras aumentaban los llamados a la clemencia, el gobernador enfrentaba mayor escrutinio y apelaciones de la comunidad y figuras prominentes. Después de una deliberación cuidadosa y reflexiva, decidió intervenir y anunció que Kate Southern sería librada de la pena de muerte que originalmente había sido fijada para el 21 de junio. En su lugar, conmutó su sentencia a 10 años de prisión. Esta decisión fue vista como un compromiso que reconocía las preocupaciones del público, pero que aún así la hacía responsable de sus acciones. Kate cumplió algún tiempo en prisión, pero fue liberada antes de tiempo y puesta a trabajar en una casa particular. En la década de 1880, esto se hacía para reducir la sobrepoblación carcelaria y apoyar la rehabilitación. Esta práctica reflejaba el enfoque de la época en el trabajo penitenciario y la reforma moral, viendo el servicio doméstico como modo de reintegrar a las mujeres bajo supervisión. Tras ser liberada, ella y Bob tuvieron 5 hijos más. Ella murió el 15 de febrero de 1927 a la edad de 70 años. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.